Pues ahora vamos a explorar el editor de gráficos. Entonces, para ello vamos a hacer una pelota rebotando en un nuevo archivo. Voy a borrar este y voy a añadir por un lado una esfera. Entonces Shift A y aquí añado una UV esfera y además voy a añadir un plano para hacerlo como si fuera la base, ¿no? Entonces lo voy a escalarlo un poco y lo que simplemente vamos a hacer es que la pelota vaya rebotando como si tuviera gravedad. Simplemente vamos a escalar la pelota en el eje Z. Voy a entrar en modo 1, no tengo habilitado aquí el teclado numérico, lo voy a habilitar en un momento. Vale, entonces voy a entrar en el y aquí con G y en Z lo voy a subir un poco para que pueda caer, ¿vale? Y ya tendría pues la parte inicial para hacer el rebote. Entonces, con esto ya lo tendría y lo que voy a hacer aquí es habilitar el botón de grabación y ajustamos el fotograma. Bueno, lo podéis ver así como queráis, ¿vale? Entonces, para actualizar, para grabar aquí el primer keyframe, de manera que lo que vaya a grabar es la posición, vale, bueno, voy a ponérselo en 6 directamente para que sea un número redondo simplemente. Pues lo que hago es G, que es la gravedad, o sea, la localización, y Enter. De esa manera ya vemos que aquí se me está grabando pues la localización de la pelota. Ahora voy a avanzar 25 fotogramas y en este punto vamos a bajar la pelota hasta el 0. Entonces voy a bajarlo hasta que me quede pues más o menos ahí en el plano, ¿vale? Que quede algo así, vale, pues estaría bien. Y aquí ya se me está grabando porque tengo aquí el botón de grabación activado. Ahora, para que la animación sea un poco más precisa, vamos a ajustar, veis que aquí tenemos este final, entonces le voy a decir que sea hasta el frame 25. Y de esa manera ya tengo desde el 1 hasta el 25. Ahora vamos a pasar a otro espacio, que es el espacio de animación. En este espacio de animación tenemos tres cosas importantes. En una de ellas pues es este editor, que es del objeto, que tenemos, este sería el renderizado final, la vista de cámara, en este momento no nos interesa tanto, y aquí abajo tenemos la línea de tiempo, o el DOPSet, que es este de aquí, que es la hoja de tiempos como vimos hasta ahora. Pero ahora lo que vamos a ver es el editor de gráficos para ver un poquito la diferencia. Entonces nos vamos a venir a este botón de aquí y aquí le damos a Graph Editor, que es esto que tenemos aquí, al generado. Este editor de gráfico comparte algunas similitudes con la hoja de tiempos, es decir, muestra el objeto y sus transformaciones por los canales. Si vais viendo así, pues lo vais viendo que cambia, ¿no? Realmente seguimos con la localización. Y aquí, si nos venimos, veis que tenemos la localización, que fue lo que hemos grabado. En el caso de que hayáis grabado todos, aparecerá aquí más opciones, ¿vale? En este caso, la altura se representa en el eje vertical. Veis que aquí lo que va cambiando es la altura de nuestra bola, y este de aquí es el tiempo, ¿vale? Fijaros que aquí podemos ver de diferentes colores todo lo que se mostraría. En este caso solo nos interesa el Z porque es lo que cambia. El X y el Y no están cambiando. Entonces si yo lo quito, pues vais a ver que no se va a ver, ¿vale? Entonces podéis dejarlo así porque realmente esto pues no lo vamos a utilizar, o incluso pues podéis borrarlos, ¿vale? Porque al no utilizarlos pues podemos borrarlos para que no nos quede ahí nada diferente. Podemos cambiar el tamaño de la curva, si no lo veis bien, con control y la rueda del ratón, ¿vale? Ahí fijaros pues que podemos acercarnos. Ahí. Tenéis que mantenerla pulsada, ¿vale? No es muy intuitivo, pero si mantenéis pulsado el control y la rueda del ratón, pues lo podéis hacer. Entonces, algo así, os acercáis o os alejáis, de manera pues que os guste. Veis que aquí ahora tengo una, bueno, un poco exagerada, ¿no? La curva, no parece tanto. Entonces me voy a acercar de nuevo, ¿vale? Para mantenerla pues un poco así, me llevaría. Para mantenerla, pues, bueno, que se vea bien la curva, simplemente.
Entonces ahora vamos a empezar a animar el rebote de la pelota. Vamos a extender nuestro fotograma hasta 100 en vez de 25, de manera pues que nos va a permitir hacer algunas cosas más, ¿vale? Para que la esfera no solo caiga, sino que una vez que caiga se vuelva a levantar y vaya generando ese rebote con una altura progresiva. Fijaros que seguimos en modo de grabación, ¿vale? Y veis que pues ahora la pelota rebota o cae en el fotograma 25 y no va a alcanzar la misma altura que la original, ¿vale? Entonces esto también lo podéis mover. Aquí si nos acercamos veis que hemos tenido aquí, veis que tenemos estas opciones de aquí, que vosotros podéis cambiar el rebote. Incluso pues podéis decirle que la altura no va a ser exactamente a 0, ¿vale? Esto lo veremos un poquito más adelante, esta parte de aquí, pero aquí ahora pues si volvemos a empezar vais a ver que no toca el suelo, sino que se mantiene, porque aquí podemos controlar la altura, ¿vale? Entonces nos vamos a posicionar más o menos pues en el fotograma, pues si estamos en el 25 vamos a posicionarnos en el fotograma 40 o 45, perdonad, avanzamos 20 fotogramas y lo que vamos a hacer es duplicar el fotograma de clave inicial para que luego la esfera vuelva a subir, ¿vale? Presionamos, por ejemplo, vamos a venirnos aquí, Shift T para duplicar, y como lo vamos a mover solo en el eje X, G y X, ¿vale? Es un poco igual que hasta ahora, ¿vale? Entonces ahora fijaros que la pelota va a venir y va a volver a rebotar, pero en este caso pues va a volver a alcanzar la altura original, que no es exactamente lo que queremos. Entonces en el fotograma 45 lo vamos a bajar un poco para que no suba tanto, ¿no? De manera pues que ya tendríamos el primer rebote. Aquí no vuelve a bajar, entonces deberíamos de hacer un Shift D de nuevo, un G y en X, y lo movemos hasta aquí, por ejemplo, de manera pues que ya veis que va cogiendo ese pequeño rebote. Esto tendríamos que hacerlo hasta el final. Bueno, voy a hacerlo para que nos quede ya con Shift D, GX de nuevo, y lo único que vamos a hacer es ir bajando esa altura de manera que al final ya el rebote sea pues mucho más pequeño, ¿no? Vale. Y aquí sí que lo vamos a dejar ya más o menos hacia el final. Entonces vamos a ver cómo queda. Le doy aquí, coge, sube, baja y al final acaba bajando. Pero si os fijáis hay un poquito de retraso, es decir, no se siente muy natural porque ahí coge velocidad, luego va más lenta, luego vuelve a coger velocidad. Eso se debe a la interpolación. Entonces la animación desacelera al tocar el suelo, lo que hace que la pelota pues parece que está flotando en lugar de rebotar, ¿no? Fijaros que aquí va y ahí desacelera un poco, luego vuelve a acelerar, desacelera y acelera. Eso es algo que, bueno, pues es bastante común. Y fijaros que si nos posicionamos aquí encima tenemos esta opción de interpolación modal, ¿vale? Aquí hay diferentes opciones, pero bueno, en concreto estas tres son las que más se utiliza: la constant, la lineal y la curva de Bezier. Entonces vamos a probar un poco cada una de ellas. Aquí le voy a dar a la constant. Fijaros que lo que nos hace es que hace que la pelota salte de una animación a otra sin transición. Voy a ponerlo en este de aquí, vale, y vamos a ver un poco qué es lo que pasa. ¿Vale? Veis que realmente pues no está haciendo lo que debería, ¿no? La lineal, esta de aquí, que es la anterior, genera una transición con un movimiento uniforme pero sin ningún suavizado, ¿vale? Es un poco pues lo que teníamos, bueno, mejor. Y la Bezier permite curvas suaves. Fijaros que ya va a cambiar, vale, no se está viendo especialmente. Voy a hacerlo aquí también para que se vea la diferencia entre una y otra, pero bueno, voy a hacerlo más grande. Así, vale, creo que así se va a ver mejor. Entonces esta es la Bezier, la tenemos aquí. La lineal, veis que cambia bastante, y la constante también cambia, ¿vale? Entonces depende un poco de lo que nosotros decidamos tener, pues vamos a tener una cosa u otra, ¿vale? Tampoco es necesario elegir una u otra porque aquí podemos suavizarlo o generarlo como nosotros queramos.
Entonces, pues podemos suavizar esa transición. Vamos a hacer esto aquí, curva de Bezier o lineal, ¿vale? Como vosotros queráis. Y simplemente pues intentad suavizar un poco esa transición para que no haya esto, pues lo podéis agrandar para que sean curvas, como veis, más generadas. Entonces vamos a hacer así, fijaros que ahí vuelve a subir, vuelve a bajar, y aquí lo voy a poner lineal para ver un poco la diferencia. Bien, lo que pasa es que aquí pues tengo que hacer, aquí lo tengo, y esto aquí vamos a hacer la Bezier, y aquí lo voy a volver a poner lineal para que me quede que esas transiciones sí que se generan. Esperad, a ver, aquí lineal, vale, y ahora aquí lo podéis generar. Entonces lo que vamos a hacer es poner las curvas de Bezier en todos los apartados, y simplemente lo que hacemos aquí es reducir esa transición, hacerlo algo así. Fijaros que ahora se va a notar mejor. Vamos a ver la diferencia entre este que sube, baja, y veis que ahí esto tarda más en subir, lo cual no nos interesa. Entonces vamos a reducirlo de manera que nos va a quedar algo así, y lo mismo para este, vale, bueno, más o menos. Entonces en este pico incluso podríamos hacérselo un poco más de pico, vale, para que no haya esa transición. Fijaros un poco entre este y este, la diferencia que hay. Aquí baja, sube, para un poco, y ahí para un poquito más porque esto es más pequeño. Entonces, bueno, ahí es un poco lo que tendríamos que jugar, ¿no? Además, bueno, podemos llevar este fotograma aquí al 0. Si es un fotograma o una repetición que se va a hacer durante mucho tiempo, o sea, si se va a repetir, sí que es lógico llevarlo al 0, ¿vale? En vez de tenerlo en el 1. Entonces lo podemos llevar al 0 y no vamos a ver mucha diferencia, pero si eso luego se puede repetir, pues sí que lo tendríamos que llevar al 0. También podemos hacer la animación más corta, seleccionando todo, ¿vale? Y escalando. Pero bueno, esto ya deberíamos de tenerlo antes generado, pero lo podéis hacer, ¿vale? Así como siempre, con la S. Y con esto pues tendríamos una animación de la pelota utilizando los gráficos o el editor de grafos.